entonces, bienvenidos y bienvenidos a todas y a todos por unirse hoy a Women for Solutions, a nuestros webinars semanales, donde compartimos, nos conectamos y nos apoyamos y motivamos, especialmente en estos momentos de aislación, para crecer internamente, también profesionalmente y como ciudadanos globales. Entonces, soy Laura Yadorukoch, fundadora de Women for Solutions, abogada licenciada en Argentina y en el estado de New York. Este webinar dura 60 minutos aproximadamente y el tema es increíble. ¿Por qué rechazamos a los que piensan distinto? Nuestra expositora de hoy, Guadalupe Nogués, una mujer increíble, con de un coraje y una audacia increíble, porque realmente se está imponiendo la verdad, es decir, explicando lo que es la posverdad como fenómeno tanto político como periodístico, no solamente en Argentina, donde es, pero en el mundo de habla hispana. Este fenómeno es de un problema bastante importante. Guadalupe tiene una trayectoria profesional muy interesante. Ella es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Ha escrito este libro increíble que se los recomiendo a todos, que es Pensar con otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad. Y también ha hecho un TEDx en el Río de la Plata, y su charla también se llama ¿Cómo hablar con otros que piensan distinto? Ella es ex becaria de posgrado de CONICET, docente, y como ustedes pueden saber, una increíble docente, tanto de máster, de profesionales a nivel secundario y post-secundario, dedicada a la comunicación y a la popularización de las ciencias. Es una mujer que es un role model de nuestra sociedad, y con eso quiero darle una bienvenida, pero antes quisiera decir unos segundos más sobre quiénes somos. Women for Solutions somos una red global de mujeres emprendedoras y intraemprendedoras que buscamos equilibrar el propósito de las ganancias en los mercados y las políticas a través de una economía del cuidado, que es centralizarse el principio al bienestar humano, la valorización y visibilidad del trabajo del cuidado y el respeto al medio ambiente. Unos segundos más, Guadalupe. Quiero darles a todas lo que se llama el rito de de empoderamiento de mujeres B, que es poner las espaldas para atrás, levantar el mentón, si están sentados, levántense, los ojos que brillan con alegría y entusiasmo y con una súper gran sonrisa que despierta e inspira a todos los que están a su lado y todos los que están en cámara. Por favor, Guadalupe, la línea es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por la invitación y por la presentación así tan dulce. Me siento un poco abrumada igual por todas las cosas lindas que dijiste. Para mí es un gusto estar acá. Hace ya varios meses que entramos en contacto con Laura, encontrando estas cosas en común, ¿no? Que estas miradas en común, estos trabajos en común, cada una desde su lado. Y realmente para mí es un honor que me haya invitado a participar de esto, porque es una oportunidad de juntarnos un poquito entre los que estamos tratando de avanzar por estos caminos, de lograr mejor comunicación, de lograr pero comunicaciones más genuinas, más profundas, más honestas, ¿no? Yo lo que voy a hacer es compartir con ustedes una presentación. En principio entiendo que la dinámica la vamos a hacer así. Yo, les ofrezco esta presentación, voy a estar charlando y en todo caso después tenemos un momento de preguntas, ¿no? Absolutamente. Bueno, ahí deberían estar viendo. Perfectamente. Bueno. Primero les quería contar por qué me interesó enfocarme un poquito en esto, ¿no? En por qué nosotros rechazamos a los que piensan distinto. Y tiene un poco que ver con que lo que solemos hacer
al principio, cuando ya tenemos un problema, cuando encontramos una disonancia con otras personas, es, sin darnos cuenta, generalmente, atribuirle la responsabilidad a esa persona. Y nos cuesta ver qué parte de nosotros es la que tiene que ver con la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces quería hacer un poquito más de foco en eso. Y para empezar, nunca pudimos comunicarnos con tanta facilidad como ahora. En el sentido, a ver, cuando uno lo piensa tecnológicamente, o sea, estamos teniendo esto, por ejemplo, que hace 10 años era bastante raro, hace 20 era inimaginable, hace 50, nada. Pero no es solamente la posibilidad de hablar entre nosotros tecnológicamente, sino también entre distintos idiomas. Hoy podemos traducirnos con mucha facilidad. Todo parece fluir, pero sin embargo, algo pasa. Algo pasa porque hay muchísimas situaciones donde no logramos comunicarnos. Y muchas de estas situaciones, bueno, yo soy de Argentina y en Argentina la estamos viviendo muy intensamente desde hace varios años, pero sé que en muchos países de Latinoamérica y, bueno, y en España también, y en realidad saliendo del mundo hispanoparlante también, estamos en estas situaciones donde estamos nosotros, digamos, el grupo de los nuestros, los que pensamos parecido, y están esos otros que piensan distinto, que no nos entendemos, no nos parecen del todo valiosos, y no podemos hablar entre estos grupos, ¿no? Cada cosa que decimos rebota en los otros, o incluso es malinterpretada, distorsionada, y al revés, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las cosas no funcionan? Y primero, en particular en Argentina tenemos fuertemente esto que llamamos grieta, ¿no? Como una separación insalvable entre dos miradas. Particularmente nos referimos a lo político partidario, pero hay grietas en un montón de otras situaciones, en el sentido de, por ejemplo, distintos modelos de país, modelos culturales, distintas visiones religiosas, visiones sociales, incluso cuestiones más emocionales o no sé yo, de fútbol o de lo que sea, ¿no? Hay enemistades muy fuertes. Pero básicamente lo que tienen en común es esta situación, donde nosotros, mi grupo, mi gente, nosotros tenemos razón, somos buena gente, somos inteligentes. Si alguna vez nos equivocamos fue algo menor, pero en el fondo, como lo hicimos con buena voluntad, debería no ser tenido en cuenta, ¿no? Pero los otros son otra cosa. Los otros están equivocados, o son mala gente, o son estúpidos y son controlados por gente mala. Y en esta visión, obviamente muy exagerada y muy maniquea, pero donde decantan un montón de situaciones que vivimos cotidianamente, no solamente a nivel personal, quizás con nuestra familia, nuestros seres queridos o nuestros colegas de trabajo, sino ya más a nivel ciudadano, de países, ¿no? o de nuestra localidad, esto se amplifica. Y tenemos varios problemas, ¿no? En esta situación, lo primero que hacemos es decir, bueno, pero yo sé hablar, a mí me sale hablar perfecto. Pero claro, cuando nos sale perfecto, generalmente es porque estamos conversando con gente parecida a nosotros. Piensa parecido, tiene una cultura parecida, tiene una trayectoria parecida. Pero lo que dicen las investigaciones, y eso es muy, muy interesante, es que cuando uno habla con personas parecidas, nuestras posturas y las de todos los que participamos en esa conversación se van volviendo más extremas que al principio, o sea, más exageradas y también más homogéneas. Perdemos diversidad interna. Por otro lado, cuando conversamos con gente realmente diferente, que tiene visiones del mundo totalmente distintas de las nuestras, tenemos, para simplificar, estos dos caminos que son o los conflictos, donde no llegamos a nada, ese intento de conversación se frustra, se cae, o los silencios nuestros o de los otros, en donde lo que hacemos es evitar una situación incómoda, o priorizar, bueno, un poco más de tranquilidad, ahí no me importa si no hablamos de las cuestiones de fondo. Hay algo que no anda en esto, ¿no? Y lo que no anda tiene mucho que ver con qué hacen las otras personas, pero como les decía al principio, tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos. Y lo que nosotros hacemos, generalmente de manera muy, muy inconsciente, es rechazar a los que son diferentes a nosotros. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? Entonces,
les vengo a proponer es primero un pequeño, digamos, análisis de distintas cuestiones que tienen que ver con este rechazo y después ofrecer algunas posibles soluciones, digamos, a modo de sugerencia. Primera cuestión que nos pasa cuando hablamos con gente distinta es que sentimos que esos otros amenazan nuestra identidad, nuestro ser, nuestra manera de vernos nosotros como parte del mundo. Y esa identidad tiene dos componentes grandes. Una identidad individual, la propia, que tiene que ver con mis creencias, mis valores, las tradiciones de mi cultura, de mi crianza, esas cosas que son importantes para mí y que están tan arraigadas que se hicieron carne, que ya son parte de mí. Y esto nos pasa a cada uno de nosotros. Dentro de esas creencias puede haber una visión política partidaria, puede haber distintas visiones morales, ¿sí? Sobre cosas que se deberían hacer o que no se deberían hacer, pero todo eso engloba en lo que es mi ser, es mi identidad. Y después tenemos esta identidad grupal, en donde ya tiene que ver con nuestro grupo de pertenencia. Y una cosa es tener un grupo de pertenencia del estilo, a mí me gusta tejer, me junto con gente que teje y compartimos tips sobre tejido, y eso es una cosa ligera, no se mueve demasiado, pero no es eso una identidad grupal. Una identidad grupal es cuando mi grupo es lo que es, o sea, mi grupo piensa algo y eso es lo que yo pienso y es parte de mí y es parte de nosotros. Eso es lo que se suele conocer académicamente como tribus, no tiene nada que ver, por supuesto, con las tribus desde un punto de vista más antropológico, pero en el sentido de que surge este fenómeno que se llama tribalismo, donde es tan fuerte esa cohesión grupal que si viene alguien con una visión diferente a la de nuestro grupo, eso sentimos que nos amenaza y que entonces tenemos que rechazar esa visión diferente. Y les voy a dar ejemplos de esta situación que tienen que ver con COVID, digamos, con coronavirus, más que nada porque estaba pensando qué puedo encontrar que sea algo que realmente nos esté atravesando a todos, no importa desde dónde, no importa con qué sutilezas, según cada país o cada localidad, ¿no? Y esto es lo que digamos, manejó nuestra vida durante el 2020 y posiblemente durante este año también. Y por ejemplo, no me voy a referir a la parte de salud o del virus y todo eso, pero sí a cuestiones más de qué hacemos las personas en esta situación, ¿no? Y por ejemplo, hay personas que no creen que el virus sea real, entonces no toman los cuidados que hacen falta, ¿no? Pero al mismo tiempo, si uno quiere hablar con esa persona y entender lo que le pasa o persuadirla de que se cuide y que cuide a los demás, encuentra una disonancia tan grande que impide la conversación, porque si la creencia se volvió totalmente parte de la persona, es muy difícil penetrar en una conversación donde hay posturas distintas. Y después, por ejemplo, a nivel de identidad grupal, pasó algo que se estudió mucho en Estados Unidos, pero no fue el único país en el que ocurrió, en donde se asoció fuertemente, obviamente hay excepciones, pero se asoció fuertemente si la persona es demócrata, es mucho más probable que use un tapabocas que si es republicana. Por supuesto, de vuelta, hay excepciones, pero ¿por qué una definición partidaria tendría algo que ver con el cuidado frente a un virus en una pandemia, ¿no? Y tiene que ver porque eso forma parte de una identidad. No tiene un sentido racional que uno pueda analizar desde ese lado, pero sí cuando uno lo piensa en el sentido de pertenencia. Y hay otro eje, más allá del tema del rechazo por un tema identitario, y es que por más maravillosos que nos creamos a cada uno de nosotros, lo que suele pasar es que nos equivocamos cuando razonamos, o razonamos de maneras raras, ¿sí? Y dentro de esto es un enorme abanico de temas. Quería contarles estos tres: el problema de las intuiciones, el problema del razonamiento motivado y la teoría argumentativa del razonamiento. Vamos al primero. Y para eso les voy a contar una pequeña historia
que no tiene mucho que ver, pero me parece muy ilustrativa del papel de las intuiciones en nuestro razonamiento. Este avión representa lo siguiente. En la Segunda Guerra Mundial empezó realmente lo que es la guerra con aviones, ¿no? Pero todavía eran bastante frágiles y lo que se vio es que los aviones que iban a bombardear, digamos, territorio como Alemania, la mitad de esos aviones eran derribados por el fuego enemigo y la otra mitad volvía a la base, y donde se ven los puntitos se marca donde recibieron impactos de bala esos aviones que volvían, ¿sí? La pérdida de aviones era tremenda, entonces los grandes del ejército empezaron a decir, bueno, tenemos que reforzar a los aviones, pero no podemos reforzarlo todo, porque eso lo vuelve muy pesado y no puede volar, tenemos que elegir dónde reforzarlo. Y entonces los militares que estaban a cargo de tomar esta decisión dijeron, ok, si tenemos la punta de las alas, el centro del avión y la cola con muchos impactos de balas, reforcemos estas partes. Pero vino un matemático, que formaba parte de un comité especializado que tenía que ver con la guerra también, que dijo, no, detengan todo. Esas son las partes del avión que no hay que reforzar. ¿Por qué? Porque estadísticamente hablando uno espera que cualquier parte del avión reciba balas, porque un avión en movimiento no se le puede disparar de una manera, digamos, como con puntería. Pero si esperamos que sean balas en cualquier lado y vemos que los que vuelven tienen balas acá, eso lo que significa es que la mitad de los aviones que se cayeron porque recibieron balas en las partes que no están marcadas. No sé si fui muy rápido con esta parte. Pero, por ejemplo, si un avión recibía balas en la parte de las hélices, eso hacía que el avión cayera. Ese avión nunca volvía a la base y por eso no vemos puntitos rojos acá. Y eso, por más militares expertos que estaban tratando de tomar una decisión, por suerte, un matemático vino y lo corrigió. Y eso es un ejemplo muy ilustrativo, me parece, de las intuiciones son muy valiosas para decidir rápidamente, pero se equivocan muchísimo. Y saliendo de esto, cuando pensamos en términos de decidir así, con lo que me parece, con lo que sé, sin profundizar, y confiamos plenamente en nuestras intuiciones, eso nos puede llevar a decisiones equivocadas y también a impedir un acercamiento con las personas que piensan distinto. En segundo lugar, hay un fenómeno que me parece maravilloso, muy bien descrito desde lo que es la psicología experimental y otros campos, que se conoce como razonamiento motivado, y tiene que ver con esta situación. Todos creemos que primero tenemos información sobre un tema, razonamos muy bien, interpretamos eso y entonces tomamos una decisión. Lo que se ve experimentalmente y con observaciones es que generalmente es al revés, directamente al revés. Generalmente tomamos una decisión de manera inconsciente o por alguna preferencia que quién sabe cuál es, y a partir de eso seleccionamos la información que justifica nuestra decisión previa. La buscamos y decimos, la historia que nos contamos a nosotros mismos, decimos, no, pero yo decidí porque sé esto. Pero quizás esa información es una parte de la información o es una información que está distorsionada o manipulada a propósito, ¿sí? Y esta situación de abajo es un razonamiento motivado por un deseo propio. Y es como poner el carro delante del caballo, ¿no? Entonces, incluso cuando estamos razonando con cuidado, puede ser que cometamos esto, ¿no? Y que eso también nos lleve a problemas. Y después les quería contar esto, que en un punto es una teoría, está siendo discutida, con lo cual la pongo sobre la mesa, digamos, como una manera de abrir la discusión, pero hay unos investigadores que proponen lo siguiente, lo proponen hace ya 10 años, vinieron con esta idea, que dicen, ¿por qué evolutivamente razonamos? Digamos, ¿por qué razonamos? ¿De qué le sirve al ser humano razonar? ¿No? Y la idea que había hasta entonces era, bueno, razonamos para descubrir la verdad, para entender cómo es el mundo, para tomar mejores decisiones. Bueno, ellos dicen que no. Lo que dicen es, y traduzco esto a ojo, ¿no?
esto está tomado del trabajo que está acá y se puede buscar, que es, el razonamiento en general se ve como una manera de mejorar el conocimiento y tomar mejores decisiones. Sin embargo, mucha evidencia muestra que el razonamiento a menudo lleva a distorsiones epistemológicas y decisiones pobres. Esto sugiere que la función del razonamiento debería ser repensada. Nuestra hipótesis es que la función del razonamiento es argumentativa. Es para buscar y evaluar argumentos que queremos usar para persuadir a otros, ¿sí? Traduciéndolo, resumiéndolo, lo que ellos dicen es, razonamos para convencer a otros independientemente de quién tiene razón. Razonamos para buscar argumentos para convencer a los demás, no para buscar la verdad. Y esta idea, un psicólogo moral que me escribe cosas súper interesantes, que vive en New York, si lo pueden buscar también, es muy, muy interesante. Tiene esta frase que me parece preciosa, que es, el proceso de razonamiento es más como un abogado que defiende a un cliente que como un juez o un científico que busca la verdad. ¿Qué pasa, digamos, cuando esto, por ejemplo, lo vemos en situaciones de COVID? Muchas personas, y nos puede pasar a nosotros también, no es solamente a los otros, ¿sí? Como de vuelta, haciéndonos cargo, están los que piensan, bueno, yo no me enfermé, pero no me voy a enfermar, porque tengo cuidado. Eso es una visión intuitiva, pero después quizás uno sí se enferma, porque, nada, se contagió en una situación poco probable, pero se contagió, o quizás no tiene tanto cuidado como cree, ¿sí? Y entonces hay un comportamiento intuitivo que no tiene mucho que ver, quizás, con el comportamiento que realmente nos puede llevar a protegernos a nosotros y proteger a los demás. En la misma línea, el razonamiento motivado nos puede llevar, por ejemplo, a decir, bueno, yo estuve en mi casa 9 meses y ahora quiero salir, ir a este cumpleaños, ¿no? Entonces, voy a ir a este cumpleaños. Decido primero ir al cumpleaños y después digo, bueno, pero es poco probable que pase algo, porque, y ahí uno se arma la historia, ¿no? Se arma una historia que cierra por todos lados, pero entonces está decidiendo de una manera que no es estrictamente racional, balanceando riesgos y beneficios propios y de los demás. ¿Qué hacemos en esta situación? ¿Sí? Y acá quizás es un problema mío. No me gusta hablar de soluciones, son quizás demasiado esperanzadoras. No tengo un problema con el exceso de esperanza, de hecho amo el exceso de esperanza, pero creo que puede minimizar la complejidad de los problemas. Y entonces prefiero hablar de herramientas que nos pueden ayudar o a solucionar o a manejar determinadas situaciones complejas. Y además una herramienta, como cualquier herramienta, uno puede usarla o no usarla. Y si no la usa, nada cambió. Y además uno puede usarla bien o usarla mal, ¿sí? Entonces, ¿qué herramientas les propongo en esto? Primero, y ya lo fui diciendo varias veces, salir de la idea de que a mí no me pasa. Yo no rechazo a los demás, yo estoy siempre dispuesta a escuchar a todo el mundo, no importa con qué opinión me vengan. No, yo soy una persona informada, yo estoy al tanto, en todo caso, la otra persona es la que no tiene muy claras las cosas, ¿no? Todas estas cosas necesitamos repensarlas. Necesitamos repensarlas porque, primero, la otra persona está pensando exactamente lo mismo de manera especular, ¿no? Así que, de vuelta, eso no va a ayudar a que podamos conectar con los demás. Y después, otra parte de esto es la idea de, primero, a mí no me pasa, yo soy genial, y después los otros no suman, no quiero tomarme el trabajo de aceptarlos, no quiero tomarme el trabajo de no rechazarlos, de escucharlos. ¿Qué valor puede tener? Y ahí vuelvo a algo que les contaba al principio. Tienen el valor, por ejemplo, de sencillamente sumar diversidad a las opiniones que hay sobre la mesa sobre un determinado tema. Si es una cuestión de opiniones, es una cuestión de diversidad, de pluralismo. Si es una cuestión que tiene que ver con algunas cuestiones de hechos concretos, que hay cosas que están bien y cosas que están mal, en el sentido de que, por ejemplo,
hay un virus ahora que está produciendo esta enfermedad, que es COVID-19. Ese virus está, eso está demostrado. Entonces, si un grupo sostiene que el virus existe y otro grupo sostiene que el virus no existe, no son realmente dos opiniones que estén a la par, porque la de que el virus existe está sostenida con un montón de conocimiento científico, ya digamos, hecho a lo largo de todo el año, y la otra no. Con lo cual, ahí, ¿qué pasa si somos nosotros los que pensamos que el virus no existe y no hablamos con nadie? Porque los demás piensan algo distinto, porque nos sentimos amenazados, porque sentimos que ellos no saben nada. Nunca nos vamos a dar cuenta de que estamos equivocados. Necesitamos a los otros para darnos cuenta de que nosotros estamos equivocados. Y al revés, ¿qué pasa si nosotros pensamos que el virus sí existe y los otros no? Si no conectamos con los otros van a estar posiblemente tomando comportamientos que son peligrosos para ellos y que son peligrosos para los demás. O sea, de algún lado siempre suma la idea de tratar de conectar con gente que piensa diferente. ¿Cómo hacemos esto? Con estas dos herramientas que son como la misma, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, la introspección, la capacidad de entendernos a nosotros, de preguntarnos genuinamente, ¿cuáles son mis creencias? ¿Qué me hace sentir esta situación? ¿Me pasó algo que en este momento me está resultando relevante? ¿Sé toda la información para tomar una decisión? Si no la sé, ¿dónde la puedo buscar? Puede ser que esa información que yo esté recibiendo sea la parte que dice lo que yo quiero, porque me cuesta, por ejemplo, leer noticias en el diario que dicen algo contrario a lo que yo ya pienso. Si es así, ¿puedo hacer el esfuerzo de leer algo que no es lo que yo pienso? Eso es la introspección se entrena, no es algo que salga de un día para el otro. Se entrena, se practica, se enseña. Y de la misma, digamos, como de otra manera, empatía con el otro. Ese otro que está enfrente y piensa algo diferente de lo que yo pienso, le están pasando millones de cosas. Está también bajo su grupo de pertenencia, su mirada identitaria, sus valores, sus creencias, su manera de razonar. Pero necesitamos entender que delante tenemos un ser humano con sus cosas lindas, digamos, las cosas lindas que le pasan en la vida, las cosas feas que le pasan en la vida, sus cicatrices, y conectar con esa persona para tener una conversación difícil requiere que tengamos muchísima capacidad de empatía. Cuando uno se enfoca en esto, es como un ciclo que se retroalimenta, porque entonces uno empieza una conversación empática y del otro lado eso le facilita a la otra persona ser introspectiva. ¿Por qué? Porque ahora no se va a sentir tan amenazada, entonces va a poder preguntarse a sí misma, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me hace sentir esto? Por otro lado, el hecho de conversar en sí mismo, ¿sí? Y son conversaciones difíciles en el sentido de que no estoy hablando de las conversaciones que tenemos con la gente parecida. Eso ya está, lo hacemos a un lado porque no tiene demasiada dificultad. Son preciosas y muchas veces con nuestros amigos tenemos esas conversaciones, pero no es lo que nos va a permitir realmente conectar. Las conversaciones difíciles requieren un montón de trabajo también, que uno puede enfocarse en ese trabajo cuando tiene en cuenta los beneficios enormes de haber hecho la conversación difícil. Quizás en el momento es realmente es incómodo, pero después sumó. Y como ideas centrales, primero, la conversación difícil requiere de vínculos y confianza, y al mismo tiempo, al tener vínculos y confianza, esa conversación difícil puede ocurrir mejor. Y es algo de vuelta que se retroalimenta. Otra manera de permitir tener esas conversaciones difíciles es tratar de separar las ideas que nosotros tenemos de quiénes somos, romper con esa cosa identitaria, que de vuelta la tenemos todos. Y si en este momento seguimos diciendo, no, yo no, son los demás, es que hay que seguir practicando introspección. Entonces, separando las ideas de las personas, yo puedo decir, ok, tengo esta idea no soy yo,
esta idea es esto que yo pienso en este momento circunstancial de mi vida. Charlemos de esta idea. Vengan ustedes que piensan distinto, agarren mi idea y díganme qué les parece. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tiene algunas patas flojas? Y si me destruyen la idea, y yo separé eso de mi propia identidad, entonces salí ganando. Si yo estaba equivocada, mejor saber que estaba equivocada lo antes posible. Si yo tenía razón, eso lo voy a saber porque la idea fue atacada sin atacarme a mí y salió fortalecida, porque si sobrevive a ataques significa que era una buena idea. De vuelta, es un win-win, ganamos siempre. Y después, en una conversación difícil, no es tanto lo que uno dice, casi nada. Diría que la minimísima parte es lo que uno dice. Casi todo es escuchar a esa otra persona, escuchar de verdad, escuchar a fondo y preguntar mucho, preguntar para entender bien lo que a esa persona le pasa. Y después, también tratar de conseguir consensos, pero consensos hechos bien a fondo, de esos que decantaron bien y que incluyen disenso y que incluyen miradas diferentes. Miradas diferentes que nutren al consenso y lo vuelven plural. Es difícil, pero de vuelta, se practica, ¿sí? Entonces, como para cerrar ya, podemos aprender a no rechazar a los que piensan distinto. No sale de un día para el otro, son avances pequeños, pero mientras sean avances genuinos, no importa que sean pequeños, ¿sí? Porque es algo que se va destrabando muy de a poquito. Si nosotros logramos no rechazar a esos que piensan distinto, entonces el otro va a copiar un poco esa dinámica, va a encontrar que no estoy tratando de atacarlo, que estoy tratando de verdad de entender algo, de llegar a una decisión conjunta, lo que sea. Va a pensar que hay buena voluntad y toda esa imagen de las tribus que les ponía al principio se va a empezar a ablandar. Por supuesto, y hago una aclaración y ya con esto cierro, esto no significa que vamos a estar todos de acuerdo. Estar de acuerdo todos, ese no es el objetivo, ¿sí? No va a pasar, somos gente distinta, o sea, no solamente no va a pasar, sino que hay un valor muy grande en la diversidad de ideas. Es lo que nos ayuda a los seres humanos a todo el tiempo estar poniéndonos a prueba. Ahora, si nosotros tenemos claro, por ejemplo, que alcanzar un consenso con gente que piensa distinto no implica pensar todos lo mismo, sino que ese consenso incluya la diversidad de ideas, eso es una herramienta poderosísima que puede cambiar el mundo. Así que, bueno, con esto cierro. Ahora, si quieren, charlamos, pero les quería dejar esto, que es mi usuario en redes sociales, que me pueden contactar por cualquier cosa, la podemos seguir en otro momento. Y este es el libro que mencionaba Laura antes, que es Pensar con Otros. Está libre y gratuito en esta página. ¿Sí? Así que a quien le interese puede ir, buscarlo y lo lee ahí completo. Así que, bueno. Sí, Muchas muchísimas gracias. gracias, Guadalupe. Hemos compartido tu libro, tu TEDx, a toda la gente posible. Ah, ok, bueno. Creo que algo tan valioso como lo que vos estás dando tiene, especialmente si es posible tenerlo gratis, cuanto más gente lo lee, vamos a estar en un mundo mejor. Así que muchísimas gracias. Realmente una charla de súper inspiración con un montón de insights. Tomé un montón de notas y he aprendido mucho, pero quería hacerte una pregunta. En tu TEDx vos mencionaste que la evidencia y la educación no son suficientes para ver con el tema de la identidad y con el tribalismo. ¿Cómo es posible superar eso? ¿Cómo, digamos, individualmente, cómo uno lo puede captar? ¿Tiene algo que ver con la neurociencia, con nuestra educación? ¿O cómo funciona? ¿Qué soluciones darías con esto? ¿O herramientas? Sí, no tiene que ver, a ver, tiene que ver con nuestra evolución humana, digamos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, uno piensa ahora, podemos pensar en el tribalismo como un problema,
que lleva a fragmentaciones sociales, a visiones contrapuestas del mundo, a choques que a veces son realmente no solamente de ideas, sino violentos, ¿no? Pero el tribalismo nos ayudó mucho en la evolución humana. O sea, nuestro grupo de pertenencia tiene un valor tremendo. Es la gente que nos va a cuidar si nos pasa algo, que nos va a proteger, nos vamos a proteger mutuamente. Y la evolución humana tiene mucho de esto, con lo cual somos el producto de toda una historia evolutiva que, bueno, es lo que tenemos ahora. Ahora, entendiendo mejor estos fenómenos, por ejemplo, yo soy docente hace un montón de tiempo, ¿sí? O sea, perdí la cuenta de cuántos años tengo de docencia, es una actividad que realmente amo y me desafía permanentemente. Muchos docentes pensamos intuitivamente, y de vuelta es una mirada intuitiva, otro ejemplo de intuición que no siempre lleva a análisis correctos, que si enseñamos algo, ya está. O sea, la persona que está equivocada porque no se le enseñó. Es ignorante, pero quizás no es su culpa, ¿no? Por supuesto. Entonces yo voy con la mejor voluntad, le enseño y se terminó el problema. Bueno, eso a veces funciona, por supuesto, muchas veces funciona. Pero en otras situaciones, cuando toca temas identitarios, cuando levanta algunas otras cuestiones particulares, no alcanza. Y por eso la idea de que ni la información no alcanza o la educación no alcanza en algunas situaciones. Y cómo remediar, entre comillas, eso tiene mucho que ver con esto, bueno, que les contaba de lograr conectar. No es tanto acerca de cuánto sé y cómo te lo puedo explicar, sino poder conectar con vos, que vos conectes conmigo y que realmente podamos tener un intercambio honesto donde vamos a fondo, donde va a haber choques, pero vamos a fondo. Y cuando destrabamos eso, ahí empiezan a cambiar las posturas, o podemos nosotros o los demás abrirnos a la posibilidad de que, capaz que esto que creí toda mi vida y lo consideré palabra santa, quizás no era tan así. Entonces, en esas situaciones donde la educación no alcanza o la información no alcanza, curiosamente no es más información o más educación, aunque por supuesto nunca sobra, ¿no? Sino ir por el lado del vínculo, de la empatía, de la conversación genuina. Esa era un poco la idea. Sí, no, me fascina porque, por ejemplo, algo que Teresa Egaña, que está acá, puede confirmar, es que hasta ahora en el cristianismo se consideraba que María Magdalena era la prostituta de Cristo, pero en cambio los estudios y todo lo que estamos aprendiendo ahora demuestra que no solamente era su esposa, sino que también era la que llevaba toda la parte financiera y toda la parte, y entonces era realmente la que ayudaba a que esto funcionara. Y entonces ese seguismo que se creó a lo largo de todos estos siglos ha creado pensamientos tan profundos sobre lo que significa la mujer y todo eso. Ahora, si nos podés hablar un poco basado en ese tema, ¿no? Y acá Tere puede hacer otra pregunta también, si quiere. La neurociencia, ¿cómo nos empuja a que si unos pocos deciden que la verdad es esta, que después todo el mundo decide que esa es la verdad, aunque sepamos que es un poco el concepto de que después hay una pregunta, por favor, explícanos mejor qué es la posverdad como concepto. Por ahí sí, no me metí en eso, sí. Y después explicarnos un poco más qué valor tiene la neurociencia en todo esto, sobre la verdad. A ver, sí, la neurociencia en el sentido de la investigación sobre cómo funciona el cerebro o cómo tomamos decisiones individuales o colectivas, tiene que ver con todo esto en el sentido de que está sumando al conocimiento, ¿sí? Tiene que ver con que estamos entendiendo lo que nos pasa. Y no lo entendíamos mucho. Por supuesto, esto es un aprendizaje gradual. No es que hubo un día donde como humanidad nos iluminamos y entendimos esto, ¿no?
Pero en estas situaciones donde, es cierto que, bueno, no me metí en el tema de posverdad, porque hice como foco en otras cosas, pero volviendo al ejemplo que les decía de, ¿hay un virus que provoca COVID o no hay un virus? ¿No? Como si fueran dos opciones, en principio igualmente válidas. Hoy tenemos una enormidad de conocimiento que nos permite decir, hay un virus. O sea, eso es conocimiento adquirido. Ya está, o sea, ya pasó. Por supuesto, el conocimiento científico siempre está remodelándose, puesto, se pone a prueba, pero, a ver, es tan fuerte que ya eso es prácticamente indiscutible. Entonces, eso es lo que podemos considerar la verdad, en un sentido que no es el uso de la palabra verdad que tiene quizás la filosofía o la matemática, en donde es tajante, ¿no? No es una verdad dogmática, pero es una verdad de la naturaleza, es una verdad práctica, es una verdad. Vivamos como que existe un virus y vamos a ver que si tomamos decisiones en relación a eso, nos va a ir mejor posiblemente. Frente a esa verdad de que existe un virus, aparece una visión de que no existe. Pero esa visión, para decir que no existe un virus, tiene que negar la evidencia que hay, tiene que no escuchar a los expertos, tiene que estar confundiéndose en muchas cosas de razonamiento, son personas que tienen creencias muy firmes que les impiden realmente incorporar la idea de que el virus existe. Esa es una situación de posverdad y no tiene que ver con la información o con el conocimiento o la educación. Muchas veces las personas que piensan que el virus no existe son tremendamente educadas, son personas universitarias, profesionales, pero bueno, entraron en un círculo, digamos, de desinformación, donde a veces incluso se juntan con otras personas que piensan justamente parecido y se les refuerza de una manera identitaria esa idea de que el virus no existe. Eso es un ejemplo de posverdad hoy. Por supuesto, no son muchas las personas que piensan esto, pero me voy a un ejemplo muy extremo para ilustrar quizás el fenómeno. Cuando hay posverdad, la manera de destrabar eso de vuelta tiene mucho más que ver con un acercamiento genuino, honesto y empático que conseguir machacando con información. Igual no sé si te contesté porque di muchas vueltas. Sí. No, ya sé, es decir que cuando la otra persona te está escuchando, tendría que estar escuchando, tendría que uno abrir su corazón y escuchar a la otra persona por qué está diciendo eso y que haya una especie de absoluto confianza. Si hay confianza, es decir, se puede abrir esa posibilidad de inquisitiva y de por ahí cambiar ese tribalismo. Totalmente. Y te digo, hay algo en lo que trabajo hace ya varios años, una de las cosas que hago, que la conté un poquito, bueno, muy lateralmente en mi charla TEDx, que es esto de hablar con las personas que no se quieren vacunar o que tienen dudas sobre las vacunas y hay algo que no les cierra y entonces por las dudas no se vacunan. Y la manera de llegar tiene mucho más que ver con, por ejemplo, yo tomarme el tiempo, y estoy hablando de mucho tiempo, con esa persona, no para explicarle sobre vacunas, sino para escuchar lo que me dice. Y muchas veces las personas, lo hacemos todos, damos como, por ejemplo, como excusa o como justificación, algo que pensamos que va a ser aceptado por el otro, pero no es lo que realmente nos pasa. Entonces, hay que rascar atrás, buscar atrás para ver realmente cuál es la preocupación de esa persona. Y cuando uno entiende cuál es la preocupación de esa persona, desde ahí se puede como tirar del hilo y buscar una manera de tranquilizar o de aceptar y de reconocer que esas preocupaciones son válidas. Quizás no son correctas, pero como preocupación es muy angustiante y es sumamente válido que a una persona le pase algo así. Entonces, por eso también me molesta mucho y me incomoda mucho cuando a las personas que tienen dudas sobre las vacunas, a veces se las trata en las redes sociales como, bueno, si quieres que tus hijos se mueran, andate a una isla desierta y muéranse todos. O sea, son cosas que son espantosas, que desde ya son totalmente perjudiciales para todos. Exactamente, sí, es muy, muy interesante lo que estás diciendo, pero
¿podemos volver al tema de la neurociencia, de cómo surge en nuestra mente, a través de nuestros sinapses, la posverdad? Y después hay varias preguntas más. Ok. Es difícil decir de dónde surge la posverdad, porque eso no hay tanta evidencia, pero sí esto de, primero, por ejemplo, el tribalismo nos vino muy bien y nos sigue viniendo muy bien en términos, por supuesto es difícil hacer un análisis evolutivo en una cuestión cultural y coyuntural, ¿sí? No es correcto hacerlo, pero la idea de que en mi grupo nos cuidamos y con los otros grupos son una potencial amenaza, eso es así, fue así siempre. Y evolutivamente eso tiene una ventaja adaptativa para las personas que es claro por qué tendemos al tribalismo todos. Y eso está arraigado en cómo funciona nuestro cerebro. No lo vamos a poder hacer desaparecer. Lo podemos entrenar, lo podemos encontrar, estar alertas y tener más cuidado, pero no va a irse del todo. Entonces, a todos nosotros nos puede pasar eso. Por otro lado, la idea del razonamiento motivado o del razonamiento para persuadir a otros y no para encontrar la verdad, no tiene mucho valor cuando uno piensa en términos de tribalismo, ¿no? Valor en términos evolutivos, lo estoy diciendo, y ahí me pongo como el sombrero de bióloga. No tiene tanto valor entender cuál es la verdad. Tiene mucho más valor mantenerme cohesionada a mi grupo. Entonces, si yo razono y busco argumentos para lo que pienso que logran la cohesión dentro de mi grupo, eso es una ventaja evolutiva. Mucho más quizás que entender, por ejemplo, si la Tierra es redonda o plana. La supervivencia humana no depende de si la Tierra es redonda o plana. Por suerte, ya digamos, el conocimiento y un montón de cuestiones, ahora entendemos que la Tierra es redonda, pero digamos, en el fondo, si mañana nos olvidáramos de eso y todos pensáramos que es plana, no cambia gran cosa, salvo, bueno, aviones y algunas cosas por el estilo, ¿no? Pero me refiero a que hay cuestiones que tienen mucho, mucho que ver con cómo son nuestros cerebros, con cómo es la historia evolutiva de nuestros cerebros, y es lo que hay. Entonces, sin tirarnos palos, digamos, sin castigarnos, porque nuestros cerebros no son más preciosos de lo que son, aceptemos que bastante bien están, con sus fallas, con sus virtudes, y dentro de eso podemos tratar de pulir un poco algunas cuestiones que tienen ya mucho más que ver con una comprensión humanista y con una mirada más de las ciencias sociales que de la neurociencia, quizás, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, acá tengo otras preguntas más, así que de Mirna, dice, me resuena muchísimo con la teoría de de Otto Scharmer y el diálogo de Bonn en cuanto a la introspección y la empatía. ¿Consideras? No conozco. No los conoces a los dos, ¿no? ¿No? Que se puede, digamos, se puede relacionar con estas prácticas, pero bueno, entonces lo que vamos a tener que hacer es hacer unos webinars. Para estudiar. Para empezar a estudiar, que es lo mejor de esto. Totalmente. Entonces por Perdón. ahí, Mirna nos puede decir en 2 palabras qué significa lo de la teoría U de Schwarzman y de Bonn, y así podemos tener una respuesta. No sé si estás ahí, Mirna. Estaría buenísimo. Porque Mirna es la que dijo, ay, este webinar lo voy a tener que escuchar muchas veces porque tiene un montón de cosas muy bellas. Y estoy aprendiendo muchísimo. Así que si estás ahí, Mirna. Sí, estoy aquí escuchándolas. Agradecida, Guadalupe, por toda la información. No les podría dar exactamente el detalle profundo, lo que sí les puedo es compartir que ciertamente la neurociencia ha descubierto el cómo pensamos y que descubrió lo automático que somos a la hora de tomar decisiones por esos sesgos que maravillosamente bien en el programa de la ONU que desarrolló Laura. Y creo que es un tema de conciencia y práctica, porque bueno, nuestro cerebro tiene muchísimos años trabajando de una misma forma y hay un tema de sobrevivencia, pero también ha evolucionado, como tú lo decías muy bien, en ese proceso
de que la neurociencia la última década ha descubierto muchísimo más que lo que tiene todo el tiempo de la humanidad en el hecho de cómo nos relacionamos y la subjetividad que tenemos todos a la hora de profundizar o estar conscientes de cuándo incluimos o no, o cuándo rechazamos o no, por temas muy nuestros y no reales. Entonces, no quisiera profundizar en algo más porque me gustaría haber revisado primero antes. Laura me agarró así como que, ¿qué vamos a decir? Pero sí quería sumar el hecho de la conciencia y el conocimiento. Creo que si ponemos los dos de la mano, de conocer cada vez más cómo somos como seres humanos, cómo pensamos, cómo analizamos, cómo decidimos, cómo respondemos, cómo accionamos, eso sumado a la conciencia de estos grupos y todos estos movimientos maravillosos que se han generado, de tener un mundo más inclusivo, de tener un mundo mucho más abierto, desde el respeto y el amor, el mundo va a ser totalmente diferente. Así que comparto esa reflexión de mi parte y agradeciéndole a Laura por el espacio y que sigamos así. Y voy a ver tu TED, no lo he visto, pero ya lo voy a ver, Guadalupe, porque quiero desarrollar algo de teatro con respecto a este tema de la inclusión. ¡Wow! Guadalupe, Genial. lo que puedo agregar a esto es que acá alguien pregunta también que como el ser humano usa solo 10% de su mente, si podés, ¿cómo funciona esto de la conciencia y el hecho de que usamos tan poco de nuestro cerebro? Y que si esto, si en algún momento crees que a través del ejercicio, de las prácticas personales, se puede ampliar No, igual, lamento, es como decir que Papá Noel no existe, lamento frustrar, pero eso es uno de los mitos que circulan sobre la neurociencia. No usamos el 10%, usamos todo nuestro cerebrito, pero hay muchas ideas de la neurociencia que en algún momento, nadie sabe muy bien cómo surgieron los mitos son así, pero permearon mucho en la cultura y permearon mucho incluso en la educación formal de los chicos, y es muy común, hay muchas cosas que están equivocadas, por ejemplo, lo del 10% es una, o lo del hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, como racional y artístico o lo que sea, eso tampoco es así, pero bueno, son mitos que perduran un montón. Con lo cual, haciendo eso a un lado, lo que tiene de lindo el cerebro, y es que me parece que es un órgano precioso, es que está compuesto de neuronas, y las neuronas se conectan entre sí, y nuestros cerebros adultos tienen ya más o menos una cantidad de neuronas determinada. Aparecen algunas más, otras se van muriendo, pero bueno, pongámosle que eso no cambia gran cosa. Cada vez que aprendemos algo, que vivimos algo, eso no es nuevas neuronas, sino nuevas conexiones. Se generan nuevas conexiones entre las neuronas que ya tenemos. Entonces, un cerebro que tuvo un montón de estímulos, que aprendió muchas cosas, que viajó, que interactuó con personas, un cerebro así tiene más conexiones y conexiones más poderosas entre las neuronas que un cerebro que no. Y es además flexible, en el sentido de, no que se dobla, sino que puede haber más conexiones, pueden perderse esas conexiones, y entonces todo lo que es nuestros aprendizajes, o nuestra personalidad, o nuestra manera de ser, o nuestra manera de tomar decisiones, tiene mucho más que ver con ese entramado entre las neuronas que con por ahí la idea del 10%, se está usando siempre todo. Entonces, lo que podemos hacer nosotros para usar más tiene más que ver con vivir más cosas diferentes y que eso genere más conexiones, que con la idea de acceder a una parte que está subutilizada en este momento. No sé si fui clara. Sí, es decir, que cuando uno tiene más experiencias vitales, aprende más que estando leyendo de un libro todos los días. Porque uno bueno, hay libros que te enseñan un montón de cosas, ¿no? También, eso también, pero me refiero a que esto de las conexiones y todo se ve mucho ya en chicos chiquitos de jardín de infantes, en donde puede haber asimetrías muy grandes, lamentablemente todavía en nuestros países con alta desigualdad, en donde hay chicos que a los 5 o 6 años ya están leyendo y reconociendo cientos de palabras,
y chicos que no. Entonces, mucho de lo que ocurre en la etapa temprana de educación y de formación de los cerebros humanos tiene mucho que ver con las cosas que ocurren alrededor, que pueden ser o libros o experiencias vividas en el mundo, digamos. Muchísimas gracias. Sí, eso es muy interesante. Y ahora el tema de la posverdad, ¿no? que realmente fue recién definida en el 2016 por Oxford y después por la Academia Española. Y hay dos definiciones, ¿no? La distinción deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones a fin de influir a la opinión pública en actitudes sociales. Con esa definición, que creo que es una de las que vos estás aceptando, o la de Oxford, ¿nos contás un poco la influencia que está teniendo la posverdad, dado que ahora las redes sociales son un fenómeno nuevo de estos últimos años, y cómo nos están afectando con la verdad? O nuestra lógica, o nuestro razonamiento. Sí, en cuanto a las definiciones de posverdad, hay varias. A mí me parece que las que hablan de una distorsión deliberada, por ejemplo, de la información o de algo que busca confundir a las personas, es una parte de la posverdad, pero no es toda. Hay también una posverdad que surge, por ejemplo, las personas que dudan de las vacunas. No hay generalmente personas o grupos que estén tratando activamente de confundir, sino que por cuestiones muy personales eso termina ocurriendo. Entonces, es casual. Entonces, yo prefiero hablar de posverdad casual cuando surge así, que es una distorsión de las cosas, y también hay una posverdad intencional donde sí hay situaciones en donde hay grupos que activamente buscan un provecho a través de confundir a la opinión pública. En cuanto a las redes sociales, lo que están haciendo ahora es como tiene una doble, esto lo sabemos también, se está investigando muchísimo. O sea, las redes sociales son nuevas, la investigación sobre redes sociales es aún más nueva, por lo tanto, no es mucho lo que se sabe todavía, pero por lo que se sabe hasta ahora, lo que vemos es que lamentablemente está colaborando mucho con la posverdad, en el sentido de que la desinformación, la información incompleta, la información confusa, distorsionada, circula muy rápidamente por las redes sociales. Es una vía de contagio, digamos, tremendamente veloz. Por supuesto, también circula la información correcta. Entonces uno diría, bueno, entonces, ¿qué pasa? Pero es que no es tan así. La información correcta no suele ser tan sexy y no suele ser compartida tanto por las personas como los mitos, las exageraciones, las teorías conspirativas, los comentarios que detonan sentimientos, emociones muy fuertes de indignación, de asco, de repudio. Cuando la desinformación toca esas cuestiones emocionales, logra mucha más viralización a través de las redes sociales que la información correcta. Por lo tanto, en este momento están siendo un gran vehículo de propagación de posverdad. Pero o sea, eso tampoco se soluciona rompiendo redes sociales, porque también funciona para propagación de información correcta, de interacción entre comunidades. Por lo tanto, ahí hay algo que todavía no se está logrando, digamos, son discusiones muy, muy vigentes y no se está logrando manejar del todo, pero sí es un tema. Y ahora hay un montón de sugerencias que se dicen, y por ejemplo, incluso la Organización Mundial de la Salud tiene recomendaciones en esta etapa de COVID para contrarrestar un poco la desinformación que circula por redes sociales. Y las recomendaciones suelen ser cosas del estilo: ¿te llegó algo por WhatsApp que lo viste y te da ganas de compartirlo enseguida, mandarlo a 5 grupos? Bueno, pone pausa. Tómate 10 segundos. Ni siquiera es, fíjate si es cierto o no, es que baje la espuma. Cuando baja esa primera cosa emocional, ya estamos mucho más capacitados para decir, y esto capaz que es cierto, pero capaz que no. Entonces, lo que se está recomendando ahora es pasar de un modelo donde a veces compartimos algo por las dudas, por si es cierto,
a la idea contraria de, si no sé si es cierto o no, por las dudas no lo comparto. No es por las dudas si lo comparto, es no lo comparto. Y eso puede estar ayudando un poquito a frenar esta especie de epidemia de posverdad. No va a alcanzar, pero puede por lo menos bajar un poquito. Muy interesante. Nosotros tenemos en la línea a María Laura García, que hace unos 6 meses dio una charla también sobre la información social, y una de sus recomendaciones era justamente esa de no mandarlas, apenas recibís algo y sentís esa urgencia de, ay, esto te lo tengo que mandar a todos, es una verdad increíble. Parar, pensar, por ahí esperar unas horas y recién hacer un poco de investigación y ver si es la verdad o no. Porque así se para un poco estas manadas de miles de personas que ven o escuchan o ven cosas que son mentiras, ¿no? Totalmente. Puede ayudar, seguro que puede ayudar. Claro. Y después acá está Mirna, la Mirna que hizo la pregunta sobre Otto Scharmer. Si querés darnos unas palabras sobre Otto Scharmer para dar un poco al pie de a lo que te referías. Gracias, Laura. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Perfecto. No, soy un aprendiz, no les puedo dar una teoría, soy un aprendiz de la teoría de la U, y a partir de estos grupos que estamos formándonos, me llegó la convocatoria para sumarme a este webinar. Un poco tosarme lo que planteas esto de la necesidad de tener una mente abierta, un corazón abierto y la voluntad abierta para poder transitar justamente estos momentos de incertidumbre y empezar a reducir las 3 brechas que tenemos, dice la brecha social, la brecha la brecha espiritual, la social y la ecológica, donde nos sentimos nosotros separados de nuestra mente, de nosotros mismos, nosotros separados de otros y nosotros separados de la ecología. Y para hacer este viaje, lo que propone es justamente un viaje hacia mirarnos hacia adentro, conectarnos con nosotros. Por eso me sonaba muchísimo esto de la introspección que plantea Guadalupe, la necesidad de presenciar, plantea él, de poder realmente, digamos, estar presente, esa espuma que decía de Vázquez, para a partir de eso realmente poder conectarnos con lo que este momento nos pide. Y de la mano del diálogo de Bohm, digamos, en lo que plantea un poco es empezar a generar estos espacios de diálogo donde nosotros, digamos, busquemos realmente la verdad, pero para poder buscar la verdad implica que nos podamos despojar de lo que creemos, sabiendo que es una construcción colectiva donde yo tengo que dejar, permitirme que el otro me transforme, ¿no? Y que a partir de eso la verdad va a ser una construcción que podamos hacer entre todos, pero que requiere muchísima empatía, digamos, para poder, por eso, escuchar con el corazón, no con la razón solamente, sino en poder entender al otro, qué es lo que le pasa a este otro que piensa como piensa, que dice lo que dice, que está donde está, y qué es lo que también toma Otto Scharmer para el desarrollo de su teoría. Yo le ponía a Guadalupe, que la tengo en el Face, le iba a mandar el material porque, bueno, realmente es muy, muy valioso, y justamente lo estamos compartiendo en grupos de Argentina que estamos formándonos en la teoría U, a todo su planteo, porque nos resuena muchísimo de cómo poder generar espacios de diálogo para fortalecer también la democracia y a la sociedad, desde una comprensión de empatía. Pero bueno, soy una estudiante, es mínimo, pero más que nada como ir a la práctica con esta teoría, y Guadalupe lo aporta y lo hace muy gustoso también, y muy fácil de entender. Mirna, muchísimas gracias, y si nos podés compartir a mí, yo lo comparto con todas las redes que tenemos como 1000 mujeres en Latinoamérica que están en este grupo de mujeres. Sí, encantada, Laura, encantada. Les envío todo el material. Entonces, buenísimo, suena súper interesante, genial, gracias. Guadalupe, tenemos unos minutos más antes de terminar y me encantaría concluir con unas palabras tuyas, pero especialmente me encantaría si podés expandir en el concepto, que me parece muy bello, que
la conversación es como un fuego, que me parece muy lindo porque el fuego baila y se mueve, pero tiene dos peligros, ¿no? El extinguirse y, o crecer de modo descontrolado. Y entonces es como si fuera una bellísima literación de lo que significan los diálogos. ¿Y por qué elegiste esta figura? Es como es algo muy, muy personal, digamos, me toca mucho, digamos, pero tiene mucho que ver con esto de pensar el fuego como primero en estos dos extremos, ¿no? El fuego es peligro, te podés quemar, te podés morir, podés hacer daño, podés destruir algo, o sea, el fuego es destrucción, y ese fuego descontrolado, un incendio donde nos pone a todos en peligro, era para mí la imagen de la conversación que termina en un conflicto, que no logra nada, que destruye, que rompe, ¿no? Y del otro lado es, ok, si no conversamos nada, vamos al otro extremo, esa brasita se apaga y no se vuelve a prender. Esos son los silencios en las conversaciones, digamos, para evitar los problemas, el alejarse de la conversación difícil para no tenerla. Y en el medio estamos olvidando que el fuego es también vida, es lo que a nosotros, digamos, como humanidad nos permitió en gran parte estar donde estamos. Y requirió mucho trabajo de la humanidad domesticar ese fuego, entenderlo, aprovecharlo, cuidarlo, ¿no? Nutrirlo. Y el fuego como fuente de vida para mí era esto de que vos decís que como que baila, yo no lo había pensado así, pero lo acabas de decir dije, ay, totalmente, qué belleza. Yo pensaba más como fuente de vida, ¿no? En el sentido de la conversación. Es difícil, también hay que aprender cómo a domesticarla para que ni se apague ni nos destruya a todos. Requiere cuidado, requiere trabajo, requiere aprender. Y la imagen del fuego domesticado, cuidado, como algo que nos nutre y además nos junta alrededor. A mí algo que me pasa mucho es la imagen esa de fogón, es un poco fogón de campamento, digamos, pero un poco de fogón también de tribus humanas, ¿no? Nos ponemos alrededor del fuego y charlemos. Las primeras historias humanas deben haber sido contadas alrededor de un fuego, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una imagen que a mí me cerró y bueno, evidentemente digamos, pudo llegar y eso me alegra un montón. Fantástico. Bueno, Guadalupe, muchísimas gracias por tus increíblemente wise words, tus palabras de sabiduría, que realmente nos ha tocado a todas mucho el corazón, porque creo que estamos en un momento de mucha dicotomía sobre el periodismo y la política, y todas las mentiras o todas las cosas que se están diciendo que uno no sabe si son verdad o no, y cuando las descubre que son mentiras, lo que horroriza es que cómo es posible que haya tanta gente que no reacciona, como si fueran verdad, pero no importa. Así que hay que seguir adelante porque realmente el diálogo y la apertura del corazón para que haya escucha activa, escucha abierta y apertura para poder tomar decisiones basadas en las verdades, ¿no? Entonces, con eso quisiera cerrar esta charla y mencionarles a todas y a todos que este viernes tenemos otra webinar, es en inglés, que es muy importante también sobre el tema de posverdad, es el problema de la pornografía hoy en día. Hace 10 años que la pornografía es gratis, antes no lo era. Y entonces ahora el tema se ha vuelto un problema de nuestra comunidad digital, que cuando a los 10 años, creo que el 90% de los niños ya están accediendo a la pornografía y realmente trae muchos disturbios mentales. Y entonces es muy interesante lo que Gail Dines está proponiendo. Ella hace ya como 20 años que está en este tema
y solamente 2 países en el mundo están reconociendo esto como una enfermedad social, Inglaterra y Canadá. Y están tratando de cuando uno compra un celular, que pueda decidir si acepta o no pornografía. En cambio, los otros está totalmente abierto. Y obviamente, siendo una industria de billones de dólares, esta industria no quiere que se toque su libertad. Es un tema que tenemos que todos estar bien informados, los padres, maestros, educadores. El otro tema, la próxima webinar que tenemos es de Flory Wilson, que ella ha trabajado para Sistema B o B-Lab por casi 10 años, y lo que ella dice en el sistema B, lo que faltaba es realmente toda la parte de género, que haya más específicas información para realmente valorar. Entonces ella ha creado, a través de muchísimo trabajo, algo que se llama Gender Ideal, que es una plataforma de autogestión en que las compañías pueden determinar a qué nivel están comparadas con su industria con respecto a la equidad de género o la diversidad. Entonces con eso quisiera cerrar esta llamada.